Muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Quisiera compartir con ustedes la clase sobre la vida y la obra de Pablo. Este material ya hemos desarrollado en parte, ya he compartido con ustedes en el grupo, pueden mirar. Y aquí nada más con algunas breves orientaciones que quisiera compartir con ustedes, haciendo un recuento de lo que ya hemos visto. Hemos hecho un recorrido de la formación académica y religiosa de la. Hemos visto desde un análisis textual las características que determinan justamente esta formación, ya sea religiosa sobre todo, pero también académica de Pablo. De la misma manera también hemos analizado cómo normalmente se forma un judío en la época de Pablo, y esa formación justamente familiar determina nuestro conocimiento acerca del apóstol Pablo con relación a su frecuencia. Bien visto cómo se forma un niño normalmente en el área de la escuela elemental, determinada sobre todo con la formación religiosa. También las diferentes directrices que normalmente siguen los materiales que utilizan, los medios que utilizan, que nosotros hemos nombrado como la Mishnah, que viene a ser la tradición oral de los judíos, como también el Talmud, que son diversos comentarios de discusiones sobre las leyes judías, las religiones, las costumbres, como también el análisis de algunos códigos religiosos. Y con relación a los textos de estudio, un joven normalmente hemos dicho que después de formarse en la primera catequesis de la casa se forma en lo que viene a ser el libro en la escuela, por así decir, superior. Después de la escuela elemental, los jóvenes normalmente en el mundo judío realizan una educación más superior buscando una interpretación sobre las aplicaciones prácticas y jurídicas. Hemos analizado también la relación de Pablo con el gran maestro Gamaliel. De la misma manera también hemos visto los diferentes nombramientos de Gamaliel, de dónde proviene, y hemos analizado de Pablo también, que es Hillel y ahora nos toca adentrarnos de una forma más detallada a lo que viene a ser la persona de Pablo y la cultura griega. Sabemos, ¿verdad?, que el mundo religioso dentro de lo que ha vivido Pablo es la cultura hebrea, pero al mismo tiempo también es muy fácil comprobar de que él escribe en griego. Utiliza sobre todo la versión de la 70 o la Septuaginta, como pueden ver en pantalla. Esta versión de la 70 es justamente la traducción griega del Antiguo Testamento, que justamente se realizó en la diáspora en el siglo II aproximadamente antes de Cristo, en Alejandría, en Egipto sobre todo. ¿Por qué esto? Porque los judíos utilizaban el hebreo solamente como un idioma litúrgico para rezar en la sinagoga, para leer la Biblia, obviamente la Tanaj hebrea o la Torá, pero después para su comunicación utilizaban el arameo, y eso hizo que ellos perdieran justamente el hebreo en el conocimiento. Por eso necesitaban el idioma común que ellos también estaban utilizando en el país extranjero, que era el griego. Por eso se traduce del hebreo al griego, y de ahí tenemos la Septuaginta, la 70, y esta es justamente la Biblia, por así decir, que Pablo utilizaba. Se puede pensar que en las grandes ciudades
anunciaba justamente el Evangelio, se habla el griego, obviamente. Esto en lo largo de la extensión del mundo greco-romano del imperio, sobre todo. Su modo de escribir es un griego espontáneo, correcto, podemos decir en algunos casos la gran eficacia expresiva también, aunque siempre la lengua materna sabemos que es la hebrea. Él mismo esto lo declara en más de una ocasión, ya hemos nombrado esto diciendo que él se considera hebreo, hijo de hebreos. Y él ha aprendido el griego como segunda lengua no solo en la escuela, sino en el mismo contexto de su primera formación en Tarso. Largamente hemos hablado de esto, ¿verdad? Ahora bien, las cartas auténticas de Pablo documentan su dominio de la lengua griega en su forma popular, conocido como la koine, común significa esto. Las escasas expresiones derivadas del hebreo o del arameo son las mismas que se hallan en la versión bíblica de los 70 o de las 70. En cambio, son singulares y muy precisos los diversos neologismos realizados por Pablo. ¿Qué significa neologismo? Neo es nuevo y logismo viene del logos, sería palabra. Nuevas palabras que Pablo mismo va inventando, por así decir, adaptando muchas veces su conocimiento hebreo con el griego y con lo que él encontraba con, digamos así, más facilidad para expresarse. Obviamente que esto no le restaba calidad y cualidad, sobre todo en sus escritos. Y esto hace que tenga una particularidad sus escritos mismos. Por eso comprenderle a Pablo obviamente eh, implica conocer la lengua griega, implica conocer la lengua y la cultura hebrea y griega obviamente, pero también siempre con la particularidad de que Pablo es irregular, que él puede justamente de alguna u otra manera inventar algunas cosas. Por eso hay que conocerle a Pablo, hay que conocer en su originalidad. Pablo es muy original, no es que copia todo, no es que se refiere todo a lo que fue antes, tiene su originalidad. Un examen más cuidadoso del epistolario de Pablo revela algunas eh, preferencias, obviamente, lexicales o de estilo también, léxico con relación a las palabras que él utiliza y de estilo su forma de composición. La retórica hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Él muchas veces utiliza, por ejemplo, lenguaje e imágenes del mundo urbano, de la actividad comercial, de la administración misma del Imperio Romano, también procesos jurídicos, podemos decir, con relación a juegos, competencia. Basta mirar un poco cuando Pablo habla de que él anuncia el Evangelio como prototipo para todos los cristianos, como el de un atleta. Apunta con decisión a la meta como el que corre en el estadio y practica el boxeo, el pugilato, pero no como el que da golpes en el vacío, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Y de manera similar también, de manera análoga, él utiliza también terminologías militares. Nosotros, por ejemplo, conocemos la carta a los filipenses, que es una carta de la cárcel, podemos decir. ¿Por qué esto? Porque justamente Pablo utiliza allí lenguajes que determinan el ambiente en que él se encuentra. Entonces, de esa manera también él utiliza terminología militar en muchas ocasiones. Basta mirar 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice Pablo? Por ejemplo, pone en evidencia el compromiso de los creyentes que deben revestirse de la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación. La coraza y el yelmo
son justamente vestimentas